Hola amigos, soy Isidro de Aquarius MB, vuestro canal, y en este vídeo quiero hablaros de un tema que os está calentando bastante la cabeza, sobre todo a los que vivimos en el hemisferio norte con la entrada del otoño, que es cómo intentar ahorrar en el recibo de la luz de cara al frío cuando viene a nuestras ciudades y nuestros hogares, porque tendemos a pensar que si pagamos 100 euros de factura de electricidad, 90 son del acuario, cuando el acuario en sí mismo no consume tanto. Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que el mayor gasto que nos va a dar un acuario en electricidad va a ser por la iluminación, por una parte, y por otra, por el calentador. La iluminación que tenemos que hacer, si por ejemplo contamos con una iluminación de tubos fluorescentes, como es el caso de algunos acuarios antiguos, o por otra parte, algunos acuarios marinos de arrecife que todavía cuentan con ellos por el espectro de iluminación que nos dan, tenemos que intentar hacer una pequeña inversión a priori, porque luego en un futuro la vamos a rentabilizar para cambiar a pantallas de LED. ¿Por qué? Pues porque teniendo la misma potencia en una pantalla de LED, o con una pantalla de LED, mejor dicho, vamos a obtener un ahorro energético de hasta un 80% en nuestra factura de electricidad. Eso teniendo en cuenta que tuviéramos acuarios marinos con corales, o bien por otra parte que tuviéramos acuarios de agua dulce con plantas, que son los únicos acuarios que necesitan por obligación una fuerte iluminación y una serie mínima de horas. Si tenemos acuarios de solamente peces, sea en ambos casos en dulce o marino, sí que es cierto que podemos permitirnos el lujo de tener menos horas de iluminación en nuestros acuarios, aunque en ningún caso podemos coger y mantener la luz apagada siempre, y cuando nos apetezca ver a nuestros peces o echarles de comer, la encendemos y luego la apago y luego la enciendo cuando venga la suegra o la chiquilla que le quiero enseñar a los peces, porque al final los estresaríamos y enfermarían. ¿Qué podemos hacer en ese aspecto? Pues dentro de que podemos reducir en acuarios de solo peces las horas de iluminación, también tenemos en el mercado unos dimmer que nos van a facilitar el poder reducir la potencia de nuestras pantallas, para que con ello podamos ahorrar en iluminación. Tanto el vídeo del dimmer que yo en su día compré para recrear el efecto amanecer-anochecer y mantener la pantalla del acuario dulce a un 25%, como un vídeo que tengo en el canal de cómo calcular el consumo eléctrico de nuestro acuario, lo voy a dejar en la pantalla final para que le echéis un vistazo. Luego, por otra parte, entendido lo de la iluminación, tenemos que tener en cuenta el otro gasto importante, que sería el del calentador. El calentador básicamente lo que hace es calentar y mantener la temperatura del agua de nuestro acuario. Si nosotros le echamos una mano a que esa temperatura se mantenga, el calentador se va a encender menos al cabo del día y por tanto vamos a ahorrar también en este gasto significativo. ¿Cómo mantenemos la temperatura del acuario? Pues siempre, y digo siempre porque tenemos que tener en cuenta qué tipo de acuario tenemos, en la medida de lo posible lo vamos a mantener tapado. ¿Por qué? Porque al estar el acuario tapado no va a perder calor y por tanto no va a trabajar tanto el calentador. Si tengo un acuario de arrecife que necesita un intercambio de oxígeno, o bien por otra parte un acuario plantado, lo puedo tapar, pero tengo que dejar una pequeña apertura para que ese intercambio de oxígeno se produzca, pero siempre voy a ahorrar más energía teniéndolo tapado al 100% o casi en su totalidad que teniéndolo destapado. Luego, por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que el movimiento del agua en este caso no es así, porque todavía no le he bajado potencia a las bombas, pero cuanto menos movimiento de la superficie del agua tengamos, menos calor se disipará del agua y menos temperatura perderá el acuario, por tanto menos trabajará el calentador. Esto vale para ambos casos, tanto acuarios marinos como dulces. Luego, por otra parte, también tenemos que tener en mente que dentro de todo lo que son las especies de peces ornamentales que podemos mantener en nuestra casa, aparte de tener su temperatura ideal, tienen una horquilla de temperatura en las cuales nosotros podemos mantener a algunas especies de peces. Digo algunas especies porque, por ejemplo, si yo tengo cíclidos africanos, estos están acostumbrados a vivir en temperaturas altas, entre 25 y 27 grados, y no podría, por ejemplo, bajar la temperatura de mi acuario a 22 o 23 para ahorrar así electricidad, pero sí que puedo hacer esto en
bastantes especies de peces tropicales o bien por otra parte de peces asiáticos. Y creerme que entre mantener un acuario a 22 grados o mantenerlo a 26 se nota un ahorro en la factura significativo. Luego por otra parte también tenemos que conocer que en el mercado venden especies que, aunque sí que van a necesitar calentador siempre, porque los peces tienen que tener una estabilidad térmica y esa estabilidad se la va a proporcionar un calentador, con estas especies puedo tener la temperatura del agua bastante más baja que con las especies tropicales. Por ejemplo, con los goldfish los tengo que tener con calentador por ese equilibrio térmico, pero los puedo mantener a una temperatura mínima de 16-17 grados. Sí que es cierto que toda especie de agua fría, entre comillas, que mantengamos a menos de 20 grados va a estar más aletargada, va a estar como adormilada, pero por otra parte no vamos a notar tanto el gasto energético en nuestra factura de electricidad. Y poco más que añadir a los consejos que os he dado. En el fondo, lo único que importa es que si tenemos un acuario, se supone o se presupone que el poquito dinero que tenemos para nuestro hobby lo gastamos en él, porque si os ponéis a hacer cuentas con el vídeo que voy a dejar en la pantalla final, yo por ejemplo tengo 500 litros de agua en acuario y no creo que me gaste más de el 15% de la factura de electricidad que me viene a casa. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado los consejos y ya sabéis que si tenéis cualquier tipo de duda o sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios porque siempre los contesto todos. Que paséis buena tarde, chicos.